Buen día, mi nombre es Lizeth Patiño y me encuentro a cargo de la presentación del noveno capítulo, Busca Memoria, del libro de Nicolás Carr titulado Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Y si son nativos y nativas digitales o se encuentran en constante relación con el mundo del Internet, no se pueden perder esta presentación. ¿Por qué es interesante este capítulo? ¿Qué nos propone el autor? Pues bien, nos va a plantear una discusión que se ha dado en distintas épocas con la aparición de dos desarrollos tecnológicos y las implicaciones que estos han tenido en la memoria. Los dos desarrollos tecnológicos son el código escrito o la escritura y la aparición de la web o el Internet. Siendo así, en un primer momento vamos a tener la relación memoria, lectura, escritura, en donde vamos a encontrar desde el rechazo más rotundo hasta la defensa más ferviente por la lectura y la escritura como elementos que afectan negativamente o que potencian la memoria. En un segundo momento tenemos la relación memoria-web y el autor considera importante hacer la distinción entre memoria biológica y memoria artificial, ya que con la aparición de la web también se tiende a tener otra percepción de lo que viene a ser la memoria. Dentro de la memoria biológica está la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la relación fundamental que ésta tiene con la cultura. Por parte de la web va a mencionar la afección que hay en la atención de nosotros como seres humanos y por qué esta web termina siendo una tecnología del olvido. Este sería entonces el esquema general de lo que nos presenta el autor, así que vamos a comenzar. La primera postura en rechazo aparece representada por Sócrates, lo cual es de esperarse, ya que es un personaje de mediados del siglo V a.C., el cual vive bajo una cultura en donde es fundamental la tradición oral y asimismo el ejercicio de la memoria. Además, pues al ser un desarrollo tecnológico tan novedoso, es de esperarse que genere sospecha. Así, lo que dice Sócrates es que a medida que la gente se acostumbra a escribir sus pensamientos y a leer lo que los demás habían escrito, pues se volvían menos dependientes del contenido de la memoria. Entonces la lógica sería, pues bueno, si yo tengo la posibilidad de guardar en un elemento externo a mí la memoria y de volver a él cuando quiera, entonces ¿para qué ejercito la memoria y para qué dependo de ella? La situación se volvió cada vez más preocupante y más alarmante con la propagación de la tipografía, de publicaciones y de la alfabetización. Así entonces se dice que se convirtieron en suplementos al almacén biológico del cerebro y la gente no tenía ya que memorizarlo todo, pues podía consultarlo. En este punto hay un giro de 180 grados, pues se comienza a considerar que los libros proporcionaban a la gente el mayor y más diverso caudal de hechos, opiniones, ideas y narraciones que jamás habían tenido a su alcance. Y tanto el método como la cultura de la lectura profunda alentaron al almacenamiento de la información impresa en la memoria, es decir, la potenciaban. Tenemos desde el siglo VII a figuras como el obispo San Isidro, quien dice: la lectura en los libros de los dichos de los pensadores hace más difícil que se escapen a la memoria. En el siglo XVII tenemos a Erasmo de Rotterdam, quien justamente en un libro hace sus reflexiones de la relación entre la memoria y la lectura, basado en los ejercicios que ponía a sus estudiantes y por ende nos dice que la transcripción de los fragmentos a mano y su declamación habitual ayudarían a asegurar que se fijaran en la mente. Los pasajes debían verse como flores que, arrancadas a las páginas de los libros, pudieran conservarse entre la memoria. Por último, una figura contemporánea, Umberto Eco, del siglo XX, hace una alusión directa a Sócrates y dice: Sócrates expresaba un miedo eterno, el que un nuevo logro tecnológico pudiera suprimir o desunir algo que consideramos valioso,
algo fructífero que representa para nosotros un valor en sí mismo y una profundidad espiritual. Y agrega, el miedo en ese caso resultó estar fuera de lugar. Los libros complementan la memoria, pero también la desafían y la mejoran, no la narcotizan. Para este siglo, aunque ya hay un reconocimiento de la lectura como un factor importante y que aporta a la memoria, comienza a haber un desazón e inclusive a considerarse como un obstáculo de la creatividad. Además, se comienza a entrar en relación con otras dinámicas como lo es el Internet, así que hay un cambio significativo. Ante la aparición del Internet, Nicholas Carr nos dice que trajo un nuevo cambio no solo en la manera de ver la memorización, sino en la manera de ver la memoria misma. La red rápidamente llegó a verse como un sustituto más que como un suplemento de la memoria personal. El cambio de percepción se puede evidenciar en afirmaciones como la de David Brooks, un columnista reconocido del New York Times, el cual dice: yo pensaba que la magia de la era de la información consistía en que nos había permitido saber más, escribe. Pero luego me di cuenta de que la magia de la era de la información es que nos permite saber menos. Nos proporciona servidores cognitivos externos, sistemas con memoria de silicio, filtros de colaboración online, algoritmos de las preferencias del consumidor y conocimientos en red. Podemos cargar estos servidores y liberarnos nosotros. Es decir, la memoria pasa de ser una divinidad, un acto espiritual e importante, a ser un simple acto mecánico de almacenamiento de información. Sin embargo, desde la postura del autor se van a resistir a este último planteamiento. Y comenta, si la memoria biológica funciona como un disco duro, almacenando bits de datos en ubicaciones prefijadas y sirviéndolos como inputs a los cálculos de nuestro cerebro, entonces la delegación de nuestra capacidad de almacenamiento en la web no es solo posible, sino, como argumentan Thompson y Brooks, liberadora. ¿Qué sucede entonces? Que hay un problema con nuestra concepción post-Internet de la memoria humana, ya que esta es errónea. ¿Y por qué? Porque se confunden las peras con las manzanas, es decir, se confunde la memoria biológica con la memoria artificial. Por ello, el autor ve necesario hacer la distinción en este momento. Para hablar de la memoria biológica, presenta los avances realizados desde finales de 1800 hasta 1900, inclusive inicios de los 2000, con figuras como Hermann Ebbinghaus, William James, George Muller, Eric Kandel, Louis Flexner y Brenda Milner, entre otros. De los hallazgos se dice lo siguiente. Los neurólogos y psicólogos ya sabían desde finales del siglo XIX que nuestro cerebro tiene más de un tipo de memoria. Los resultados de las pruebas de Ebbinghaus condujeron a William James a la conclusión en 1890 de que los recuerdos eran de dos tipos: primarios, que se evaporan en la mente poco después de dejar de darse el caso que los inspiró, y secundarios, de los que el cerebro podía retener indefinidamente. Parece ser necesario cierto tiempo para que una memoria primaria a corto plazo se transforme en una secundaria a largo. Entonces aquí tenemos una primera particularidad de la memoria biológica. Otro hallazgo importante es la sinapsis. Kandel, en su trabajo del 2006, En busca de la memoria, dice: pudimos ver por primera vez que el número de sinapsis en el cerebro no es fijo. Cambia con el aprendizaje. Por otra parte, la memoria a largo plazo persiste mientras se mantengan los cambios anatómicos. Es mediante este complejo proceso de señales químicas y cambios genéticos como las sinapsis son capaces de mantener los recuerdos a lo largo de días o incluso años.
El crecimiento y mantenimiento de las nuevas terminales sinápticas, escribe Kandel, hace persistir la memoria. Es posible decir entonces que el creciente cuerpo de evidencias deja bien claro que la memoria es producto de un proceso natural muy complejo y que se encuentra sincronizado con el entorno único en el que cada uno de nosotros vive y el patrón único de las experiencias por las que cada uno de nosotros pasamos. Y ante ese proceso complejo se entiende que entonces la distinción con la memoria artificial es que esta última es una memoria que existe como una simple sucesión de bits binarios de unos y ceros que se procesan a través de circuitos fijos que solo pueden estar abiertos o bien cerrados sin más opción intermedia. Centrando la atención nuevamente en la web, ¿qué viene a significar esta para la memoria? Viene a significar una tecnología del olvido, ya que al navegar en Internet recibimos constantemente una sobrecarga de información que no permite realizar los procesos de memoria o de memorización. ¿Y por qué? Porque esto se logra prestando atención a la información y asociándola de manera significativa y sistemática al conocimiento que ya se había establecido en la memoria, como propone Kandel. Entonces, al no haber un estado de atención y una constante extracción, no se da el proceso de memoria, podemos acceder a la información, pero la vamos a olvidar fácilmente. Por tanto, a medida que el uso de la web dificulta el almacenamiento de información en nuestra memoria biológica, nos vemos obligados a depender cada vez más de la memoria artificial de la red, con gran capacidad y facilidad de buscar, pero que nos vuelve más superficiales como pensadores. Ya para finalizar, entra en escena un elemento que ya había comentado como fundamental dentro del desarrollo de la memoria biológica y es la cultura. Nicholas Carr nos dice, la cultura es algo más que el agregado de lo que Google describe como la información del mundo. Es más de lo que se puede reducir a un código binario y subir a la red. Para seguir siendo fundamental, la cultura debe seguir renovándose en las mentes de los miembros de cada generación. ¿Esto qué quiere decir? Que como dijo Walt Whitman, yo proyecto la historia del futuro. Entonces, así como la cultura puede incidir en la manera en que yo viva esa memoria biológica, también esa cultura va a depender y va a estar sustentada en esa memoria biológica que desarrollemos. Así que la invitación es a fortalecer esa memoria y la cultura.